Hola, bienvenidos a nuestra segunda temporada de Visión Empresarial. Hoy estamos con un crack financiero que nos va a contar sus experiencias, sus historias y todo lo que ha pasado en el transcurso de su vida financiera. Sí, estamos aquí con Carlos Reaño. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Muy bien, agradecido de estar acá con ustedes y con tu comunidad. Esta entrevista va a ser muy interesante porque mi comunidad, como tú sabes, es financiera. Así es, así es. Espero generemos bastante valor. Sí, gustoso de hablar con todo el equipo, con la comunidad y gustoso de que se desarrolle esta entrevista de la mejor forma posible. Sí. Bueno, Carlos, te comento que esta es la segunda temporada. Ya han venido bastantes invitados super cracks, la verdad, super cracks. Y este es un nuevo formato, ¿sí? Un nuevo formato. Entonces, comenzamos con las preguntas. Claro Carlos. que sí. ¿Qué es para ti un CFO? Bueno, un CFO, por sus siglas en inglés, es un Chief Financial Officer, que es una posición de gerencia financiera que tienen todas las grandes corporaciones. Básicamente se encarga de diseñar la estrategia financiera de la compañía y tiene muy claro cada uno de los conceptos como liquidez, rentabilidad, deuda, sabe cómo se mueven estas palancas y cómo puede impactar en el crecimiento de la compañía, ¿no? Entonces, en resumen, eso es un CFO, es la función principal, es uno de los mejores amigos del CEO porque le va a dar todos los números a la mano para que tome decisiones y es uno de los últimos filtros en la compañía también porque es el que se da cuenta a través de los números qué está sucediendo y está siempre pensando en el futuro, ¿no? Es el primero en proyectar y modelar escenarios de lo que va a pasar en el futuro. Carlos, ¿qué opinas de las empresas que solamente un contador lleva el área financiera? Sí, es algo válido en etapa inicial, incipiente de la empresa, en la cual de repente el emprendimiento no tiene tantos recursos como para contratar a un financiero per se, pero cuando ya el negocio va escalando, creo yo, requiere una posición financiera que se encargue de ver toda la parte de rentabilidad, de proyecciones, de riesgos financieros propiamente. Y bueno, es un riesgo a la vez, ¿no? El contador tiene ciertas funciones que normalmente están enfocadas en la parte fiscal y tributaria. No digo, por supuesto, que un contador no pueda hacer finanzas. De hecho, hay muy buenos en el sector. ¿Por qué no puede ser? especializados. ¿Por qué no puede? Porque a veces me dicen también, ¿no? Oye, Carlos, ¿el contador no puede ser financiero? No, no es que no pueda, sí lo puede hacer. Pero en el 95% de los casos, el perfil y su mayor campo de acción es la tributación. Es en lo que son capos, ¿no? Entonces, digamos, tienes un diamante en bruto que podrías desaprovecharlo de repente viendo la parte financiera. He conocido también muy buenos contadores en el plano financiero, así que no es un impedimento, pero sí considero que un perfil netamente especializado en finanzas te va a dar un valor más agregado. Que esté despejado en la parte tributaria y que solamente se enfoque en la estrategia, creo que es algo mucho más potente para una empresa que lo puede costear, que puede tener un presupuesto. Entonces, esa frase que dicen que los contadores solamente recopilan información y el financiero toma decisiones, ¿es correcto o no es correcto? Para mí no es desmerecer la profesión del contador. Para mí el contador es súper valioso en la compañía y de hecho es su complemento, no es su sustituto. El financiero trabaja de la mano con el contador y creo que, pues, si bien es cierto, se enfoca mucho en lo histórico, que ahora a través de los temas de NIF, por ejemplo, están entrando a ver temas ya de prospección, de valor de mercado, de las cuentas contables, cada vez se acercan más a la parte financiera, pero sí, sin duda el financiero diseña el futuro de la empresa, ¿no? Y ese foco visionario de hacia dónde nos dirigimos tiene que estar hasta cierto punto un tanto desapegado de lo histórico. Sirve como base, sin duda, sirve como base para proyectar, pero la proyección tiene otras métricas, otras fuentes de datos de las cuales se alimentan y están viendo siempre hacia adelante. Pero seguro te ha pasado que hay clientes que dicen, no, yo no confío en mi contador, él igual me toma decisiones, pero yo necesito un CFO, un ejemplo. ¿Qué haces ante estos casos? Porque obviamente a veces el contador siente este tipo de rivalidad porque ellos sí toman decisiones algunas veces. ¿Qué haces ante estos casos? Claro. Nos pasa mucho, por ejemplo, en Forecasters cuando entramos en un servicio propiamente. Sin duda, el contador es el primero que se alarma porque piensa cosas como que me vienen a revisar, me vienen a auditar mi trabajo, yo lo estoy haciendo bien, sé cómo hago mis cosas, ¿no? Y normalmente hay mucha comunicación de por medio en conversar con ellos y decirles, mira, no vengo por tu trabajo, no vengo a hacer contabilidad propiamente, vengo a complementar esa función para que el empresario tenga una visión
de negocios proyectada con números, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en la mano, de hecho, siempre es el mensaje que les damos. Y creo que es eso, es un complemento finalmente, ¿no? En este mundo financiero, ¿cuáles son las herramientas principales que usan hoy en día? Ok, herramientas técnicas al menos, estamos hablando principalmente, cualquier empresa maneja Excel, pero dependiendo de la sofisticación de cada empresa van a haber temas como bases de datos en SQL, herramientas de visualización de datos como Power BI o Tableau, por ejemplo. Dependiendo de cada empresa también van a tener CRMs para gestionar toda la parte de clientes, ¿no? Porque a veces hay empresas que son B2B, que pueden tener clientes empresariales que son puntuales y se pueden manejar en una tabla simple de Excel. Pero hay otros que manejan millones de clientes, ¿no? Como una telco, por ejemplo, como una empresa de consumo masivo, que ya no entras en un Excel. Esas son bases de datos inmensas y hay que tratarlas con herramientas más sofisticadas también. Y los software contables típicos que pueden manejar las empresas, un SAP, un Concur, un Syscon, dependiendo de la escala de cada empresa, van a haber distintas herramientas. Pero en lo técnico creo que eso, de cara a las otras habilidades que no son técnicas, sino blandas, digamos, el financiero muchas veces tiene un enfoque numérico muy duro, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar con plazos entregables, con informes muy cuadriculados, que a veces hay que tener buena comunicación con el equipo para que los resultados se den, ¿no? Entonces, ahí lo que yo destacaría son habilidades de liderazgo como financiero para poder llevar al equipo hacia un objetivo común y poder lograr el resultado que puede ser una entrega de estados financieros, un business case, una proyección 2026-2030, por ejemplo. Ese tipo de retos grandes que se hacen en las áreas financieras requieren equipo, requieren que todos estén alineados. Y si un jefe no lleva ese liderazgo como tal, normalmente no se logran ese tipo de cosas. Carlos, a mí me dijeron una vez, un consejo me dieron, que un financiero no puede equivocarse dando un número. ¿Qué pasa si yo como principiante erré y pierdo credibilidad de mi jefatura o mi gerencia? ¿Qué podría hacer ante estos casos? Es crítico porque la credibilidad de un financiero es básica, desde el punto de vista, desde pedir un crédito y sentarte con el asesor, el ejecutivo bancario, decirle te voy a pagar el crédito y después incumplirlo, así como en los comités internos de las empresas, que todos tienen, ¿no? Un comité financiero, un comité de créditos. El dar mal un número lo que va a ocasionar es de que no te crean, que a futuro seas cuestionado todo el tiempo y te digan, oye, ¿realmente nos está diciendo la verdad o no podemos confiar y hay un segundo filtro que saltar? Suele pasar, normalmente los perfiles más junior, puede pasar de que te equivoques en algo. No digo de que las gerencias o las jefaturas no se equivoquen, porque por supuesto somos humanos y a todos nos puede pasar, pero seguramente los perfiles más senior se van a equivocar menos. La tasa de error va a disminuir porque por la misma experiencia del rol uno ya va planteando su forma de trabajo y tiene su checklist para asegurarse que todo está quedando en orden, ¿no? Entonces, si fuera una posición más junior, más middle, yo lo que les recomendaría es, poner la cara al frente, reconocer el error. Es mejor de que tengas una marca personal de alguien honesto y reconocer tu error de que lo hiciste, pero de la mano con la solución, porque en finanzas y en números y en dinero, en la empresa en general, se requieren soluciones, ¿no? Personas que puedan atender el conflicto que se está presentando en ese momento. Entonces, de la mano con la solución, mira, este es mi plan B, sí, lo hice mal aquí, pero aquí está mi respuesta para que, digamos, tu gerencia, tu jefatura reconcilie la credibilidad contigo y pueda darte nuevamente una oportunidad de trabajo. Pero es difícil ya, ¿no? Por supuesto. Pierdes credibilidad totalmente. Por supuesto. Sí, sin duda la credibilidad es algo básico, no solamente, o sea, estamos hablando de casos de oficina, por ejemplo, del día a día, pero también puede pasar de que sea con un inversionista. O sea, el dar mal un dato puede hacer de que no inviertan en tu empresa o que no te compren al valor de acción que esperan por tu compañía o que empiecen a dudar de toda la empresa completa. Entonces, es un rol bien crítico. Es que estamos hablando de plata. Exacto. Cuando uno habla de dinero es complicado y a quién le va a costar la decisión, ¿no? Sobre todo eso, porque uno cuando tiene un perfil dependiente de trabajador de la empresa, muchas veces estás acostumbrado, ok, recibo mi sueldo, hago mi tarea y ya está, yo cumplí con mi rol, independientemente, ¿no? En cambio, quienes están sentados del otro lado de la mesa
de ese número puede depender que inviertan o no en un activo, que tengan rentabilidad o pérdida, que se endeuden por más años o menos años. Entonces son decisiones realmente críticas en el área de finanzas que debemos tener siempre contemplado como profesionales, hacer nuestro doble check para asegurarnos de que estamos entregando información fiable. Te comento, yo trabajé en una empresa una vez, pero tenía un presupuesto en negativo, Carlos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay empresas que están en negativo? Y suelen todos los años estar en negativo. O sea, se financian, tienen créditos y es como que le dan un ruleteo. Tal cual. Sí. ¿Qué opinas de este tipo de empresas? Ok, va a depender mucho del modelo de negocio, porque las empresas son muy diversas entre sí. Por ejemplo, te voy a poner el caso de las startups, ¿ya? Que es algo muy de moda y muy vigente. Startups como Rappi, como Uber, como, ¿qué te puedo decir? Yape, ¿no? En general, cualquier aplicativo normalmente tiene un componente tecnológico que es muy masivo, que todos lo descargan y rápidamente puede escalar ese negocio. Es lo que se define como una startup, ¿no? Entonces, en las startups, muchas veces los fundadores tienen una visión de que tienen un periodo de pérdidas asegurado. O sea, no están seguros si algún día va a funcionar ese negocio. Lo que sí te pueden firmar es que voy a perder por lo menos 3 o 5 años dinero. Con seguridad te lo firmo porque ya está así presupuestado. Hay que desarrollar la herramienta, hay que contratar personal, local, publicidad. Como mi comunidad. Exacto, está mapeadísimo. Es así a largo plazo. Como visión financiera, exacto. Y lo llaman en los decks, que son las presentaciones a inversionistas, somos pre-income, ¿no? O sea, antes del ingreso. Somos un proyecto que todavía no genera ingreso, pero que tiene un potencial importante de en el momento que despegue, irse con todo hacia arriba, ¿no? Entonces, en ese modelo de negocios, la pérdida ya es algo sabido de antemano y que alguien que ingrese a ese negocio tiene que tener la espalda financiera para poder financiarlo, justamente, ¿no? Entonces, ok, Carlos, yo puedo tener pérdidas, vamos a poner una cifra, de $20,000 anuales por 5 años, son $100,000. Entonces, ese es mi gap de pérdida estimada. Y con lo que yo sé que tengo que venir, ya sea en partes o todo junto, pero tengo que tener esos $100,000 para poder financiar mi negocio hasta que rinda mi startup escale. ¿Y tú recomiendas que se financien con capital propio o capital bancarizado? Ok, entonces, solo para cerrar ese punto, en esos casos de modelo de negocio, es válido tener pérdidas constantes. Ya. Por el contrario, si es un negocio más tradicional, un retail, un comercio, manufactura, no hace mucho sentido. Hay algo que evaluar al interno, entonces hay que ajustar las tuercas, ¿no? Entonces hay que ver tu estructura de P&L, tus resultados, si es que realmente estás generando no los márgenes que deberías. Puede ser algo transitorio, como en el COVID, por ejemplo, las industrias de turismo no tenían pasajeros porque era COVID y estaba todo cerrado. Ok, transitorio, pero va a revertirse. O los cines, por ejemplo, ¿no? Que cerraron un tiempo, pero luego revirtieron. Por el contrario, si eso es constantemente caída, constantemente negativo, entonces no hay una lógica de negocio detrás. Hay que evaluar qué es lo que está pasando para poder revertir. Respecto a la pregunta de las formas de financiamiento, también en la etapa inicial de los emprendimientos, uno se financia con lo que puede. No es tan glamuroso como decir, mira, yo tengo a mi mano fondos de inversión, tengo bolsa, tengo bancos, tengo inversionistas ángeles. No tienes todo ese pool de herramientas que sí tienen las grandes corporaciones. Entonces, diría que va a depender de la etapa. Si la empresa aún es una MIPE, una microempresa, seguramente, de hecho, lo más común es que se financien con líneas del propio socio en su etapa inicial, ¿no? Como persona natural, saco un préstamo y financio mi compañía, hasta que mi compañía ya tenga un récord que pueda financiarse sola con un nombre empresarial. Y en el camino van a ir saliendo estos instrumentos más sofisticados que te permitan entrar a otro costo más eficiente a unas nuevas fuentes de financiamiento. Carlos, ahorita que has hablado de P&L, hay muchos seguro que no saben qué es un P&L. ¿Podrías...? Claro, vayamos desde lo básico y disculpen por los tecnicismos que a veces muchos financieros estamos acostumbrados. El P&L, que es el Profit and Loss, son siglas en inglés del estado de pérdidas y ganancias, que es uno de los reportes más importantes de toda empresa, en el cual tienes los ingresos en la parte superior,
luego tienes los costos de ventas y luego tienes todos los gastos operacionales hasta llegar a un EBITDA, ¿no? Que es el soñado EBITDA que muchos financieros tomamos como referencia para saber si a una empresa le va bien o no operacionalmente. Luego de eso van a seguir todos los otros gastos como los financieros, los no operacionales, hasta llegar hasta la última línea de la utilidad neta. Entonces el P&L es muchas veces nuestro día a día, el reporte que monitoreamos y que entregamos a los empresarios para que ellos puedan leer cómo le va a su negocio mes a mes o año tras año, ¿no? Carlos, en el transcurso de tu experiencia, los errores más comunes que encuentras. Bueno, en general, hablando ya justamente del P&L y de la caja, es no diferenciar eso. Los empresarios, digamos, que todavía no cuentan con un servicio de asesoría financiera, sino solamente lo básico contable, no diferencian muchas veces lo que es el resultado de la caja. Entonces, esa diferenciación es clave para que puedan mantener el negocio en marcha todo el tiempo. Es importante tener resultados positivos, por supuesto, hay que tener como empresa ganancias, si no, no tendría sentido hacerlo. Pero también es importante tener la caja. Hay muchos casos de empresas que, por ejemplo, venden mucho, pero lo tienen al crédito. Entonces nunca lo cobraron, no le llegó la caja y pueden caer en iliquidez, por ejemplo, ¿no? O hay empresas que tienen mucho stock de inventario. Entonces tienen el dinero guardado en los almacenes, pero no se refleja en dinero. ¿Estás ganando dinero? Sí, pero estás estoqueándote y constantemente creciendo tu almacén. Y eso tiene costos de almacenamiento a su vez. Entonces, justamente esa es la importancia del financiero, que interrelaciona o linkea todos estos conceptos para que digas, cuidado, si tomas esta decisión, con seguridad te va a impactar por este otro lado y a través de estos dos reportes pueda tener sentido tu estrategia financiera. Carlos, si yo soy dueño de un negocio, un ejemplo, me puse a vender flores, detalles, ¿qué conocimientos básicos financieros debo saber? Ok. Lo más clave es, en etapas de emprendimiento, la caja es vital, es supervivencia, tal cual, ¿no? Es el día a día, en algunos casos se puede planificar mensualmente que todos mis gastos del mes, mi planilla, mi alquiler, mis servicios fijos, estén cubiertos con las cobranzas que voy a realizar, pero ya cuando la empresa va creciendo un poco, entran otros indicadores clave, ¿no? Como puede ser la rentabilidad, el EBITDA, ratios de rotación, ratios de endeudamiento, ya las métricas empiezan a cambiar. Ahí es importante tener claro la definición de métricas de valor, que son las que acabo de comentar, y métricas de vanidad que a veces se tienen, como pueden ser, hay muchos empresarios que se enorgullecen de decir, tengo 10 o 20 tiendas, tengo 150 o 200 personas en planilla. Y son indicadores que suenan bonito y es válido tenerlos, pero no son indicadores tangibles de un crecimiento económico sólido. El que tengas muchos trabajadores o muchas tiendas no te asegura que le esté viendo bien al negocio. Y que sea rentable tampoco. Muchas veces es a costa de otra cosa. En algunas empresas se da muchísimo. Se da que no llego con la planilla a tiempo, se da muchísimo que no puedo pagar el arrendamiento o el alquiler del local de ventas porque no estructuré bien el presupuesto, ¿no? Entonces, esos indicadores, aunque pueden sonar bonitos nuevamente, es importante tenerlos de la mano con tu plan de rentabilidad de negocio, con tu crecimiento de CAPEX, que eso también lo vemos los financieros normalmente, cuánto le vamos a invertir a las nuevas locaciones, a la infraestructura, a veces vehículos, para que todo vaya de la mano, ¿no? La empresa va creciendo de la mano con su rentabilidad. Y si quieres crecer más rápido, normalmente necesitas un partner, un financiero o un inversionista que le inyecte liquidez al negocio para que tú puedas seguir creciendo a otro ritmo. Eso en general, digamos, es la lógica del funcionamiento. Pero así, un tip así rapidísimo, si tú te contrata por una asesoría, no sé, de 10 minutos, ¿qué le dirías que haga sí o sí, así automáticamente? Así, la rápida es que tengas tu estado de resultados analítico. Eso es lo primero. Muchas empresas tienen estados de resultados en el cual la venta es un total, el costo de ventas es un total y tienen el gasto administrativo y el gasto de ventas y pare de contar. Eso es todo su P&L. Yo le diría, con un estado de resultados analítico, tú tienes la venta, ¿qué clientes fueron? ¿Cuál me cuesta más? ¿Cuál es más rentable? Porque a veces empresas se enfocan en clientes no rentables o en hacer cosas que no les deja dinero al final del mes. Entonces es importante tener eso claro y los gastos de igual forma. Si lo ves en una sola línea de gastos generales, seguramente no vas a poder tomar muchas decisiones. En cambio, si abres esas líneas, vas a encontrar de que hay gastos innecesarios que puedes recortar y ser más rentable en el tiempo. Carlos, tú como CFO seguro has tenido problemas en las empresas que has estado. Cuéntame un problema más crítico que hayas tenido.
Ok, te encuentro dos, te voy a dar dos. Uno con final feliz y uno con final triste, ¿sabes? Porque todos hablan de los triunfos, Claro. pero no muchos hablan de los fracasos. Y es importante saber las dos visuales. De repente alguno de la comunidad se enfrenta hoy por hoy a un problema financiero crítico. Claro. Y dice, estoy solo, ¿quién me va a ayudar a darme esa luz? Entonces te voy a contar los dos casos. Empecemos con el triste, ¿ya? Empecemos con el triste y luego vamos con el feliz. Ya. Yo trabajaba por allá en el 2018 en una empresa de turismo en la cual asumí mi primera gerencia financiera a los 26 años y era una empresa bastante líder en su mercado, ¿ya? Ellos sobrevolaban las líneas de Nazca en la región Ica y tenían aviones que sobrevolaban la línea de Nazca y venían muchos turistas y había todo un flujo y demás. Muy bonita la empresa. A raíz del COVID, en el 2019, se empezaron a sentir los efectos. Aquí al Perú llegó en marzo de 2020 recién las restricciones de movilidad y tal. Pero nosotros lo veíamos por los tickets de reserva de los clientes desde diciembre del 2019, cuando en China ya la gente no tomaba viajes o cancelaba viajes porque no se podían ya mover allá. Entonces nos dimos cuenta con anticipación, eso es lo que hace un financiero, estar viendo qué es lo que viene hacia adelante, de que el negocio iba para abajo y tomamos una serie de medidas para poder responder a esa situación crítica, porque era una posición en la cual mes a mes, a partir de enero de 2020 en adelante, los ingresos eran cero, o sea, no había turista que quiera tomar un vuelo y tenías toda la estructura de gasto de la empresa constantemente arrojando pérdidas. Eso es una crónica de una muerte anunciada. Ya se sabe que eso va hacia un mal camino, porque si no hay ingresos y todo es gasto y pérdida, entonces es hasta donde la caja te alcanza. Claro. Gracias a Dios pudimos tomar una serie de medidas que los mantuvo con respirador artificial por un tiempo, como por 2 años, a través de créditos como Reactiva Perú, ¿no? Que fueron muy populares en ese tiempo, a través de participaciones en fondos no reembolsables del Minicetur también, que otorgaron créditos para que las empresas de turismo se amolden a la nueva realidad de bioseguridad, ¿no? Y logramos mantener por un tiempo la empresa hasta que ya finalmente quebró por incapacidad operativa, por incapacidad económica, y desafortunadamente también el gerente general falleció a raíz del COVID. Entonces como que todo se dio a la par y es una de las historias que no cuento mucho, pero que es de fracaso y que los financieros también podemos fracasar y es válido, pero sucede, ¿no? Y es crítico. Es que el COVID nadie, ¿quién lo esperaba. Sabe? Exacto, nadie lo esperaba. Es más, yo escuché mucho que en ningún foro de ninguna empresa estaba como el COVID como una emergencia. Ni en ninguna matriz de riesgos. Los bancos reaccionaron reactivamente, que se supone que es una de las industrias más avanzadas de la economía. La banca reaccionó al COVID porque no lo tenían mapeado. Entonces, si estamos hablando de grandes corporaciones que lo hicieron de esa forma, pues las MIPES mucho más, ¿no? O sea, no tenían mapeado nada. Ahora, la feliz. Ahora... Okay. La que sí, por el contrario, eran historias felices que me pasaron mucho también. Era más o menos a la par, yo empiezo el emprendimiento. Cuando salgo justamente de esos roles ya más corporativos, empresariales, paso para la parte de formar una consultora en finanzas y me pide ayuda a un amigo de la universidad con una empresa de su madre. Me dice, mira Carlos, tengo este problema, la empresa está parada por el COVID y requiero que un financiero mire mis números para ayudarme a tomar decisiones. Ok, le digo, le mandé la propuesta como en marzo, abril del 2020 y no supe más de él. Yeah. Como hasta diciembre, que es cuando se le acaba el dinero del Reactiva, Yeah. ¿no? Que normalmente el empresario es así sintomático, o sea, si no lo necesito con urgencia, no voy a contratar la asesoría financiera porque es un gasto, claro. Y finalmente yo tengo que acortar gastos, así que no, le mandé la propuesta y la tenía clara que necesitaba un asesor financiero, pero no lo contrató sino hasta diciembre, cuando ya se le empiezan a acabar los fondos y dice, aquí alguien tiene que salvar la situación porque yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces nos volvemos a hablar en diciembre y me dice, Carlos, ahora sí necesito el servicio. Y le digo, bueno, miremos qué tienes. Y empezamos a levantar la información, ¿no? Nosotros normalmente cuando llegamos a una empresa que no nos conocemos de nada, levantamos 5 años de historia como mínimo, financiera. ¿Ya? Pedimos estados financieros, DJs, PDTs, todo. Levantamos toda la información financiera y hacemos un diagnóstico de cuál es la situación. Lo que pasaba en esa empresa es que a raíz del COVID sus clientes dejaron de pagar.
y el área de cobranzas no tenía procesos bien definidos para recaudar, básicamente, ¿no? Entonces, la empresa estaba pidiendo al banco, por darte una cifra, 500.000 soles y tenía en cartera por cobrar 2 millones de soles. O sea, tenía 4 veces lo que le estaba pidiendo al banco, pero por una mala gestión de cobranzas. Básicamente era eso, en simple. Y el banco veía esa cartera acumulada, veía la cuenta por cobrar y era la misma lectura de riesgos, ¿no? Le dice, ¿para qué me pides dinero si ahí tienes la plata por cobrarla? Simplemente tócale la puerta a tu cliente. Claramente ellos no identificaban estos problemas hasta tener la asesoría. A nivel de rentabilidad les iba bien, pero como te decía, puedes ganar en resultados dinero, pero no estarlo cobrando. Es una de las clásicas. U otra es con los inventarios también, ¿no? Compro mucha mercadería y la tengo guardada ahí en el almacén y no responde. Entonces lo que pasó ahí es que hicimos un trabajo con la banca, que todos en ese momento habían cerrado puertas después de su reactiva. Tenían los reactivas ahí, ya se los habían gastado, los tenían en la cuenta por pagar como una obligación, pero no les querían dar más dinero. Entonces lo que hicimos fue un trabajo de reperfilamiento de sus estados financieros. Había que acomodar las cuentas de tal forma que hagan sentido con la realidad del negocio y a la par reestructurar el área de cobranzas para que hagan correctamente la gestión. Logramos levantar fondos por casi 3 millones de soles en ese momento con esa empresa, era una MIPE. Ese fue la gasolina que empezó a hacer arrancar su motor de ventas nuevamente, y de la par se restableció la economía, empezaron a vender nuevamente y todo se fue para arriba, ¿no? Pero creo yo la presencia del asesor financiero fue importante porque sin esa ayuda se cortaba la liquidez y la empresa ahí quedaba, porque no había espacio para más, ¿no? Es uno de los casos de éxito que te puedo contar. Ahora, Carlos, está muy sonado el tema de inteligencia artificial. Antes era como que una nueva era, pero hoy en día es lo presente. ¿La inteligencia artificial afecta directamente a las finanzas? Indudablemente. Estuve hace poco en una charla de IA aplicada a finanzas y hay modelos como N8N, que es una herramienta que ayuda a sistematizar flujos de trabajo para poder facilitar las labores financieras. Ya hace años se hablaba de los RPA, que eran robots que hacían labores financieras, ¿no? Y eso ya está implementado, pero normalmente en empresas más grandes, digamos que tenían un presupuesto para desarrollar RPAs. Pero ahora la inteligencia artificial es tan simple como un chatbot de ChatGPT, por ejemplo, de hacer consultas generales, pero hasta algo tan sofisticado como agentes de IA que te permiten loguearte en una página, descargar data o entrar a tus softwares y descargar data y hacer toda la clasificación de datos que anteriormente se hacía de forma manual con personas, horas hombre, ¿no? En ese sentido van a desaparecer, por supuesto, trabajos en finanzas, pero los que queden van a ser mucho más potentes, van a ser perfiles que conozcan los conceptos básicos de las finanzas, pero que además estén potenciados con la IA para tomar decisiones, más ágiles, en tiempo real y con otro punto de vista más fresco de alguien que de repente no está en la empresa en el día a día, porque la IA te da opciones muy objetivas de las cosas. Entonces, tú de repente, porque ya conoces el rubro del negocio, dices siempre va a tener que ser de esta forma, pero a veces te ayuda a refrescar ideas, ¿no? Y a decirte, mira, tienes esas otras alternativas también, ¿ah? Y tú dices, ok, excelente, creativo, ¿no? También. Entonces, indudablemente es algo que vamos a tener que empezar a colaborar con y a trabajar de la mano con la IA. Excelente, excelente, Carlos. Hola chicos, comenzamos ahora con la sección Conóceme Más. Aquí estamos con Carlos Reaño. Carlos Reaño, coméntame, ¿qué libro recomendarías? Bueno, uno de los libros que he estado leyendo últimamente y que lo recomiendo ampliamente es Nunca comas solo, de Kate Ferrazzi. Es un libro sobre networking, ¿no? Que ayuda mucho a crear esas relaciones entre personas. A veces los financieros nos enfocamos mucho en la parte numérica, pero no sabes la cantidad de puertas que se pueden abrir conociendo a perfiles de otros sectores, amigos que mañana más tarde te pueden dar una mano con algún proyecto que tengas, así que súper recomendado, léanlo, les va a ayudar con su red de contactos y a crear una marca personal más sólida. Carlos, ¿con quién te tomarías un café? Wow, creo que sería con el fundador de Airbnb, ¿ya? Que convirtió una necesidad básica de los viajeros de tener un lugar donde quedarse puntualmente para algo y luego salir en una aplicación que hoy por hoy es mundial y escalable, supo reconocer la necesidad del usuario, así que ese tipo de ideas disruptivas creo yo que es muy potente, ¿no?
A mí lo que me sorprende es los de deliveries. O sea, antes existía, pero no así muy formal. Y ahora es un boom. Ah, bueno, aquí en Perú es un boom. Sin duda, sin Para duda. todos lados necesitas. Genera trabajo, soluciona problemas, tienes te genera bienestar porque tienes lo que quieres a la mano con un clic y monetizas. Entonces, todo el paquete completo. Sí. Carlos, ¿quién es tu inspiración? Sin duda mi familia es lo que me empuja en el día a día a levantarme y a resolver problemas. Saber que hay alguien en casa que me espera me ayuda mucho en ese fortalecimiento mental. ¿Qué le dirías a alguien que recién está empezando en el sector financiero? Un consejo, busquen un mentor financiero, sin duda. Lo he hecho yo en mi parte más joven de mi etapa profesional. Ayudan porque son personas, especialmente si son financieros como tú, te van a ayudar a recorrer ese camino que ellos ya pasaron, a darte los hacks para no cometer los mismos errores y a saber enfrentar situaciones con mucha más facilidad. Te aclaran mucho el camino, así que si tienen oportunidad de encontrar un mentor, los encuentras en las universidades, puede ser tu profesor, puede ser tu compañero de carpeta, puede ser un jefe que apueste por ti, o alguien que conozcas en las sesiones de networking, como la de visión financiera que organizan también, ayuda a hacer ese tipo de contactos que te van a dar una luz de hacia dónde te diriges y qué es lo que esperas de tu perfil profesional en el largo plazo. Carlos, ¿tú qué querías ser de niño? Bueno, al menos yo cuando era niño yo quería ser futbolista. Bueno, no se dio, pero ahora estamos ahí en el sector financiero. ¿Tú qué querías ser aparte de estar en el área de finanzas? Claro. Mira, de niño yo quería ser veterinario y luego cuando entré en la secundaria en el colegio llevé un curso de arquitectura que me gustó mucho, también pensé en ser arquitecto en algún momento. Sin embargo, uno en el camino va recibiendo influencia de familiares, de amigos y va más o menos amoldando su forma de ver las cosas. En mi caso personal tengo una hermana mayor que es contadora, ¿no? Entonces por ahí viene, digamos, el linaje numérico de poder ver la parte empresarial y decidí finalmente estudiar economía. Yo soy economista de formación y me desempeñé en finanzas, así que ese es un poquito del récord que tuve. ¿Qué le dirías al Carlos de joven? Lo estás haciendo muy bien, sigue para adelante, no desconfíes nunca de tus habilidades y nada, lo vas a lograr. Excelente, Carlos. Ha sido una bonita entrevista. Créeme que he aprendido bastante. El P&L es muy importante para los que ven el programa, porque nosotros los financieros hablamos con palabras técnicas, pero a veces ellos no lo entienden, no lo entienden. ¿Tienes algunas palabras para despedirte? Sí, sí, solamente llevándolo a los dos últimos mensajes de Luis que me parecen importantes, el fútbol es una fuente riquísima de encontrar contactos, ¿ya? Así que si practicas algún deporte, yo hago tenis, hay otros que les gusta el boxeo, les gusta el karate, practícalo, es una buena forma de conseguir contactos, nuevos amigos, aparte es que es salud, ¿no? Lo otro, respecto a los temas técnicos de nosotros los financieros, tratemos de no ser tan cuadriculados, me cuesta, yo mismo batallo todos los días con no hablar tan técnicamente, pero recordemos que nos enfrentamos muchas veces a un público no financiero. Entonces, cuando te sientas con un empresario, con una persona de marketing, con una persona de recursos humanos o de cualquier otro sector, sistemas, etcétera, lo más importante de que expongas bien tu número o tu resultado es de que él te logre entender y que eso gatille decisiones que van a impactar positivamente en la empresa. Eso es lo más importante. Que tú quedes bien como expositor no es tan importante. Lo más importante es que la empresa se beneficie de tu presencia como financiero. Entonces, creo yo en general ese sería el mensaje final y los invito a seguir siendo parte de esta comunidad que agrega mucho valor, creo yo, en todos los televidentes. Y muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, comunidad. Espero puedan ver todos los programas que vienen, chicos, y esta segunda temporada nos vamos con todo. Muchas gracias.